el límite. Claro, está pensando algo que los argumentos que nos presentan son para nosotros aceptables. Sí. ¿Por qué algo tan simple no era aceptable para la materia? Sí, estaría muy lavado. Era que nosotros Sí, lo que pasa es que ¿Vos café? No, la lógica del imperio era la No, lógica no puedo tomar, estoy tomando antibióticos. para ellos, ya desde la tradición, Doctor. yo diría, casi todas las culturas, económicamente hablando, aceptaron muchos dioses o deificaron elementos de la naturaleza, pero la idea monoteísta se va formando con el tiempo. Lo primero que surge que la antropología de las religiones no es la idea de un solo Dios. Es como que la idea de un solo Dios se va, además que es propia del judaísmo, ¿no? La postulación de un solo Dios es propia del judaísmo. Lo que sí ahora va a llamar la atención las pruebas a las que acude Justino para hablar de la inmortalidad del alma. Por eso decía que no son filosóficas las pruebas que utiliza, ¿no? La nigromancia, en efecto, el examen de las entrañas de niños inocentes, las evocaciones de las almas humanas y los llamados entre los magos espíritus de los sueños y espíritus asistentes, y los fenómenos que se dan bajo la acción de los que saben estas cosas, deben persuadiros que aún después de la muerte conservan las almas la conciencia. Y lo mismo pudiéramos citar a los que son arrebatados y agitados por las almas de los muertos, a quienes todos llaman posesos y locos, los que entre vosotros se llaman oráculos de Anfíloco, de Dodona y de Titó, y otros que hay por el estilo, la doctrina de escritores como Pedro, Pitágoras y Platón y Sócrates, el hoyo aquel de Homero y la bajada de Ulises para la averiguación de estas cosas, y otros que han dicho cosas semejantes, por recibirnos a nosotros, por lo menos de modo semejante a estos, por no menos que ellos creemos en Dios, sino más como que queramos recuperar nuestros propios cuerpos después de muertos y arrojados a la tierra, pues nosotros decimos que para Dios no hay nada imposible, ¿no? La creencia en la resurrección de los muertos. Fíjense cómo prueba empíricamente la inmortalidad del alma. No va a los argumentos típicamente filosóficos, ¿no? Propios del platonismo, que sí. No sé, me parece que él no está probando eso. Porque primero dice, deben persuadir, si no tendría que decir, nos persuaden. Yo creo que lo que él está diciendo es que si ustedes creen en estas cosas es porque creen en la inmortalidad del alma. No está diciendo que yo creo en estas pruebas, ojo. No, pero lo que él dice justamente es esto. Que él cree justamente en la resurrección de los muertos. No, desde ya, pero no por esos argumentos. No, que estos argumentos, dice Justino, a ustedes le deberían persuadir de que existe la inmortalidad del alma, o la inmortalidad de la conciencia. No lo persuaden a él. No, él cree por otras razones, claro, pero acude a estas pruebas empíricas, claro, que es llamativo, porque acude a cosas que pasaban en el siglo II, que practicaban los romanos, ¿no? Esto de el examen de las entrañas de los niños, las evocaciones de las almas humanas, espiritismo, ¿sí? Las prácticas de los magos, ¿no? Perdón, disculpa. Sí. Eso del examen de las entrañas de niños inocentes, Sí, se refiere a sacrificios sí, de chicos vivos. Exacto. La nigromancia. Es decir, es llamativo que las pruebas empíricas y filosóficas. Empíricas son hasta acá. De acá para acá son las filosóficas. Pedro, Pitágoras, Platón, Sócrates. Ellos sí propusieron argumentos filosóficos. Además, cosas que dicen son cosas empíricas. Tiene que ver con la experiencia y con los oráculos. Los oráculos de Anfíloco, Dodona, Titó, ¿sí? Donde se practicaban estas cosas. ¿Sí? Pero nosotros, además de creer en la inmortalidad de la conciencia y del alma,
creemos en la resurrección del cuerpo. Perdón, de los muertos. No, perdón, cometí un error ahí. No habla de cuerpo tampoco acá, habla de muerto. ¿Sí? Pero sí había dicho anteriormente con un cuerpo, no solamente con el alma. Decía, pero el cuerpo decía en el texto. Decía también. Sí. Bueno, entonces también. Por lo demás, acá va a hablar de algunas afinidades que tienen los cristianos con la cultura pagana. Afinidades conceptuales, ¿no? Las Sibila e Istáfres dijeron que todo lo corruptible había de ser consumido por el fuego, y los filósofos llamados estoicos tienen por dogma que Dios mismo ha de resolverse el fuego, y afirman que nuevamente por transformación volverá a nacer el mundo, que la confederación universal o palingenesia o eterna recurrencia. La palingenesia, eso quiere decir que todo va a volver, pero de la misma manera. ¿Sí? Es la concepción cíclica. Todo va a volver, pero de la misma manera. Esto es lo que tiene que ver con la idea de un eterno retorno, que Nietzsche va a ser popular, ¿no? en estas épocas, ¿no? En la época de la posmodernidad. La idea del eterno retorno ya es una idea estoica, ¿no? Que Nietzsche la descubrió. ¿Sí? Va a haber un Sócrates que va a estar en Atenas, va a haber de la misma manera, esa es la idea del eterno retorno. ¿Sí? Y es así que cuando nosotros decimos que todo fue ordenado y hecho por Dios, no parecerá sino que enunciamos un dogma de Platón. O sea, Platón dice esto. ¿Sí? A él, la diferencia es que Platón le llama a ese Dios, sobre todo en el diálogo Timeo, le llama el demiurgo, que viene de Ergón y de Demos, pueblo. Es el gobernador de los pueblos que nace el demiurgo, ¿no? ¿Sí? Es decir, acá hay afinidades. Platón también habló de un creador. La diferencia con Platón, y esto es sustancial, que Platón creía en la eternidad de la materia. Los cristianos no creemos. Ya habíamos discutido, ¿se acuerdan? Si la materia es eterna, no hace falta. ¿Dónde lo ponemos a Dios? No pueden coexistir la eternidad, la materia y Dios. ¿Se entiende lo que digo? La materia, dijo Dios, viene a la hebrea, y sea la luz y fue la luz. O sea, la creación es a partir de la palabra. ¿Sí? Eterna a partir de ese punto es el futuro. ¿Cómo? Eternidad. Sí. A partir de la creación en adelante. El tiempo Claro. se inicia en ese momento. Exactamente. Antes estaba Dios, no había tiempo. Exactamente. En su infinita, insondable soledad, como dirían los gnósticos, existía Dios. ¿Sí? En su infinita e insondable soledad. Soledad ontológica, no soledad temporal, ¿no? Una especie de soledad de ser. ¿Sí? Pero que no es una soledad que produce un vaciamiento en Dios. Es una soledad óntica querible, propia del ser de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces hay una primera afinidad con el Platón. No nos olvidemos que Justino es muy Platón, bastante Platón. ¿Sí? Al afirmar la consagración, otra de los estoicos. Bueno, los estoicos creían en esto. Yo no sé en qué ve la afinidad Justino con los estoicos acá. Entiendo, perdón, que quizás porque la Biblia dice que todo va a ser consumido. Que entiendo, supongo que puede ser ese. Cielo nuevo, tierra nueva, dice el Apocalipsis. ¿Sí? Otra dimensión del ser. ¿Sí? Supongo que viene por ahí. Igual no le Es una encuentro. suposición así, Sí, sí, no le encuentro gran afinidad. Pero bueno. Al decir que son castigadas las almas de los cínicos, ya También se lo perdonamos. Sí. También se lo perdonamos. Sí, puede ser, bueno, pero también hablamos de que Dios se propuso en Cristo reunir consigo mismo todas las cosas, y utilizamos esa palabra de reunir es
anacefalaiosis, es una palabra griega, y de alguna manera en Cristo Dios se propuso reunir todas las cosas. Esto de reunir todas las cosas en Cristo es como un nuevo inicio, ¿no? Quizás por ese lado, igual acá estamos interpretando más. Al decir que se plantea las almas de los hijos que aún después de la muerte conservarán su conciencia y que la de los buenos, libres de todo castigo, serán felices, pareciera que hablamos como vuestros poetas y filósofos. Claro, muchos poetas y filósofos hablaban justamente de premios y castigos, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, los cristianos decimos lo mismo, de alguna manera. No, de alguna manera no, de plena manera. Decimos que los que no aceptan a Cristo van a ser castigados eternamente. Y que los que aceptan a Cristo van a ser coronados y van a vivir plenamente con Dios. Estamos diciendo lo mismo que decían los poetas y que decían muchos de nosotros también. En fin, que no haya de adorarse a la sombra de las manos de los hombres, no es sino repetir lo que dijeron Menandro, el poeta cínico, y otros con él, que afirmaron ser mayor el artífice que lo que él fabrica. Cínico, recuerden que no es como creemos nosotros, cínico era un sistema filosófico propio del helenismo. ¿Sí? Cuando nosotros decimos también que el verbo, logos, que es el primer retoño de Dios, así lo llama Agustino, el primer retoño de Dios, nació sin comercio carnal, es decir, por obra gracias al Espíritu Santo. Nuestro maestro, y que este fue crucificado, murió y después de resucitado subió al cielo, nada nuevo presentamos y se atiende a lo que vosotros llamáis hijos de Zeus. Porque vosotros sabéis bien la cantidad de hijos que los escritores por vosotros estimados atribuyen a Zeus. Acaba de hablar de los hijos de Zeus que ustedes. Eso también es otro error, ¿no? Porque el verbo es un retorno. El verbo es Dios. No es un retorno. Sí. Es otro error. Sí, pero pensar que escriben en el 120, 130, creo que escribe la propiedad de 140. Y no estaba la idea de la Trinidad no estaba muy formada todavía. Porque la idea de la Trinidad no se podía cimentar en el Antiguo Testamento. ¿Me entienden? Hoy por ahí algunos teólogos encuentran la Trinidad en el Antiguo Testamento, pero los primeros padres de la Iglesia no encontraron la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pero sí, claro, no está formada la concepción trinitaria en justicia. Estos son los hijos. La idea de Justino es esta. Dios tuvo un hijo que llamó Cristo, que anduvo por Galilea, ¿sí? Igual que Zeus, que tuvo varios hijos, y acá lo empiezan a nombrar. Hermes, ¿se acuerdan? El verbo interpretado en varios personas, Asclepio, que fue médico, Dionisio, después de que fue despedazado, cuenta la historia de Dionisio. Bueno, eso lo leen en su casa. Lo que está diciendo es quiero que entiendan la argumentación. ¿De qué se quejan ustedes que nosotros hablamos de Cristo como hijo de Dios? Si Zeus tuvo muchísimos hijos, apela a la tradición filosófica, fresquita en el siglo I y II. No nos olvidemos que los romanos no destruyeron la cultura helénica. La cultura helénica imperaba en el siglo I y II. Entonces, ¿a qué acude Justino? ¿Por qué nos persiguen a nosotros por hablar de un Cristo como hijo de Dios cuando ustedes saben que Zeus tuvo muchos hijos? ¿Sí? Hace un paralelismo. Tampoco hay necesidad de repetir aquí las acciones que se cuentan de cada uno de los supuestos hijos de Zeus. Claro. De Cristo, dice Justino, nadie puede decir nada. Cristo no hizo nada malo. Es más, fue el único a quien se lo juzgó por lo que había dicho que era, no por lo que había hecho. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y si empezamos a hablar de las cosas que hicieron los hijos de Zeus, nos encontramos con cosas horrorosas. Perdón mi ignorancia, pero los hijos de Zeus eran todas entelequias, ¿no? No existían en carne. Los otros dioses. No es como Cristo que existió, si no existió alguno de carne. Exacto. Bueno. No, preguntaba por lo dos, no sabía, por ahí.
Esa es la gran diferencia. El griego- Agarraron a uno y le dijeron que era el hijo de Zeus y la uno que fue. Claro, pero igualmente para los griegos, los dioses griegos existían. Para nosotros son parte de la mitología, para ellos no eran. Había una religión Pero no que tenían creía- mal carne y hueso como No. como Cristo. No. No tuvieron. Y bueno, tenían formas antropomórficas, digamos, ¿no? Formas humanas, pero para ellos, en el oráculo en Delfos, a través de una pitonisa, hablaba Apolos, o hablaba algún otro. Existía como nosotros creemos que Dios te habla por medio de la palabra, de la Biblia, ¿no? O sea, por eso hay que tener en cuenta La pitonisa decía lo que se le antojaba y lo que decían los dioses. lo que ella creía que decían los dioses. No, porque entraba en trance. En algún sentido decía lo que decían los dioses. ¿Qué dioses? Si no existían esos dioses. Bueno, ahí es justamente lo que va a decir Ireneo. Esos dioses eran los demonios. Y lo que va a decir Justino. No. Entonces, existía algo, pero no era. ¿Quién habla por medio de los oráculos? Va a decir Justino. Los demonios. El único, el más antiguo de todos, es Satanás. Esos dioses no existían. Se hacen pasar por dioses para engañarlos a ustedes. No. Justino tiene un pensamiento muy interesante a propósito de eso. Pero vamos a seguir con esto. Lo que vos decís, sí, claro, no era. Es otra diferencia, está bien lo que marcás. Cristo, Dios se hizo hombre. En la persona No, de- yo lo digo porque no sabía, por ahí alguno de estos existió de verdad como hombre, alguno no. Yo no. Vale, descansa. En la tradición greco-romana No. Con lo cual, es más fuerte lo que dice Justino, ¿no? Ustedes creen en los hijos de Zeus que justamente cometieron grandes errores y equivocaciones. Ni hablar de Zeus, ¿no? Zeus mismo, ¿no? Zeus mismo también, en la mitología, ¿no? viene en mi mente solo que Zeus había tenido relaciones con mujeres humanas y había tenido hijos. Exacto. No sería comparable, yo entiendo lo que vos preguntás, me parece en el sentido no. Las mujeres humanas tienen ser. Y por ejemplo Leda, la hija del rey de Esparta, la madre de Helena, que fue por la que se llamó la guerra de Troya, era una hija, Helena era hija de Zeus. Leda, la madre, había sido violada por Zeus. Por eso era tan hermosa y Paris se enamoró de ella y se fue. Pero era un caso así mixto. Entonces se refuerza más el argumento que tiene. Cristo no comprendió ninguna de esas cosas. ¿Sí? Los hijos de Zeus y Zeus mismo, hoy diríamos mujeriego de Zeus, ¿sí? No es ejemplo, digamos, para nosotros. Fíjense, es el principal imán de todos los otros. Zeus haya sido parricida y nacido de parricida. Esto también es cierto. Y vencido por los bajos y vergonzosos los placeres del amor, haya ido a Ganimedes y a muchedumbre de mujeres con las que se unió y aceptar que sus hijos practicaron acciones semejantes. Dios y su Hijo Cristo nada tiene que ver con la práctica de acciones sexuales. Eso es lo que quiere decir Justino. Ustedes reivindican la tradición homérica y critican a Cristo por no haber hecho nada. Solamente haber dicho, que tampoco lo dijo, pero lo debo entender, de que el cumplimiento de las profecías se daban en su propia persona. Y los fariseos entendían que Cristo se hacía pasar como Dios. ¿Sí? Y acá yo puse arriba de las afinidades de quitar el original cristianismo. ¿Qué quiere decir? Que Justino, para mí, al tratar de encontrar muchas similitudes entre el cristianismo y el paganismo, el paganismo no, y la cultura helénica, le quita como originalidad al cristianismo. ¿Sí? Si ya Platón había hablado de un demiurgo, si ya los estoicos habían hablado de esta conflagración universal, si ya algunos filósofos hablaban de premios y castigos, ¿qué aporta de nuevo el cristianismo? ¿Se entiende? Por un lado, estratégicamente Justino queda bien con el mundo helénico, incorpora las categorías filosóficas de los griegos a favor propio, pero por otro lado, ¿qué es lo nuevo que aporta el cristianismo?
y la cultura helénica hay cosas que se ganan y cosas que se pierden. No sé si me siguen con lo que digo. Cada vez que perdonar la mano. No, ahora va a avanzar más todavía. Por eso muchos critican a Agustín, ¿no? Sí, porque hace este movimiento de ir para atrás y para adelante y trata de encontrar lo propio del cristianismo en la cultura griega y en los sistemas filosóficos y hasta en las cosmovisiones. La originalidad que a su vez es el escándalo, ¿no? Del cristianismo es suponer que Dios se hizo humano, ¿no? Sí, eso es lo original. Lo más terrible. Sí. Que eso con los dioses paganos no se daba. No. Normalmente estamos hablando de que no había ningún dios que tuviese forma humana. No. Y casi te diría Que eso no se pierde, porque nunca un dios que no sea el dios cristiano, se puede decir que se humanizó, ¿no? claro, Ese es el escándalo. sí, y igual Y ese es el origen de la organización. Los ángeles anunciaron el reino y la aceptaron, ¿no? es que el cristianismo no es una filosofía. El cristianismo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La lógica del cristianismo es la del evangelio como dinamita, que explota en una vida y la transforma. La filosofía surge en el siglo II recién para enfrentar justamente a la herejía naciente y también para, de alguna forma, contrarrestar los sistemas filosóficos que existían, ¿sí? Y que también tenían propuestas y alternativas de vida distintas. Ofrecían, ¿no? Pero el cristianismo, propiamente hablando, por lo menos lo que yo pienso, no es un sistema filosófico. El cristianismo para mí es poder de Dios. Y lo dice un filósofo, ¿no? Me acerco más a la idea del cristianismo como una experiencia de transformación. No un sistema filosófico que deviene de elucubraciones racionales, que se dejan de ver una tras otra la lógica de la consistencia interna. De ninguna manera, para mí, hay gente que como filósofos quieren ver en Pablo un filósofo, quieren hacer de Mateo. Yo no estoy lejos. Me parece que en el argumento anterior, en la estructura de pensamiento de las comparaciones que veíamos, termina, digamos, desde nuestro siglo casi parándose sobre una estructura casi posmoderna, ¿no? Porque, bueno, ustedes tienen esto, nosotros tenemos esto. Ustedes creen aquello, nosotros creemos. Como que el argumento en sí mismo la combinación de no termina de darle peso a lo que realmente Claro, por eso decía que pierde originalidad. Pero, de alguna forma, quiere quedar bien con Dios y defendiendo, digamos, vulgarmente. No, lo que pasa es que él no está tratando de convencer de que su creencia sea la creencia que tienen que adoptar nosotros. Lo que él está tratando de hacer es no nos persigan, porque estos pensamientos de ustedes son similares a nuestros pensamientos. No es que los quería convencer del cristianismo. Claro. Bueno, sí, después lo va a querer convencer, pero lo que vos decís es esa movida. Esa movida, ¿sí? Ustedes nos persiguen a nosotros por las mismas causas que no persiguen a los demás. ¿Sí? Sí, está bien. Ahora, cuando uno Y acá lo dice. Cuando leemos la saga de los mártires, por ejemplo, Sí. nos encontramos con mártires que decían con gusto vamos a la muerte y diferenciaban completamente lo que aparentemente Justino, vuelvo a repetir, en la comparación parece que se pierde un poco. Sí. Es mi percepción, ¿no? Sin embargo, los mártires, cuando eran algunos de ellos que iban metidos en la cárcel y luego botados al circo, el mensaje profundo de ellos era que gustoso iban a la muerte, no es que Claro. trataban de evitar. Bueno, Ignacio. Parece que Justino quiere evitarla, no nos persigan, no somos tan malos como parece. Sí. Parecería. Sí, no es que yo creo que él quiere evitar que se lo siga persiguiendo por el nombre, porque él fue testigo de las distintas atrocidades que han hecho los romanos con los cristianos. Hoy diríamos que es un defensor de un derecho humano, ¿no? Es decir, de que no se lo ataque por lo que el tipo pensaba. Claro, que se lo
nadie se lo juzga por decir yo soy Claudio. Yo creo, a uno se tendría que juzgar por lo que hizo en contra de los demás, por haber cometido algún delito, etc. Pero ¿por qué va a seguir acá? Los herejes no son perseguidos, los herejes, todos los que nombramos acá, no son perseguidos. Pero el tema del nombre es el tema de calificar a las personas, etiquetarlas en función del vocabulario que usan. Y todos los sistemas de poder a través de la historia, sean políticos, a veces a las personas se las juzga por el vocabulario que usan. Sí. Es así, ¿no? Inclusive hay ciertos momentos históricos en distintos países con poderes muy fuertes, a una persona se la calificaba por eso, qué palabras usaba, y ya directamente la etiquetaba. Y puede ser que haya sido eso también, nosotros no lo pensamos. Sí, igual. Aún dentro de una misma. Dentro de un mismo grupo religioso, espiritual, mágico, depende de la palabra que use para definir algo, se puede decir si tiene más o menos. Yo lo he dicho, ¿no? Es una cosa horrible. Por ejemplo, dice, Dios me guarde, ¿no? Dice, tenés que decir, el Señor te guarde. Entonces, ya cuando dice Dios y dice Señor, está la duda, ¿por qué dice Dios Señor? Y decir Dios solo y no decir Jesucristo, el Espíritu Santo también. Disculpe, yo no conozco del tema, pero uno observa el rostro y cómo cambia la filosofía, la fisonomía del interlocutor, ¿no? Sí, igual son cosas que yo no me metería mucho en el tema de. Es verdad lo que decís. Puede ser que justamente, como usted menciona al profesor Tanto, que lo condenaban solamente por el base cristiano, ¿no? Claro, porque ser cristiano es final del siglo I y siglo II era ser cristiano. O sea, No, pero representaba algo. y creí, en realidad lo que movía la fe de los primeros cristianos era creer en la resurrección de Cristo. El hecho fundamental era la resurrección. Me parece que había también. Y no sé si los cristianos no dieron lugar también a los cristianos se los combatió. Y lo tomamos como un pueblo exquisito. Pero yo no sé si los cristianos también no tomaron actitudes y formas o contestaciones. No. No me digas que no, porque lo ocurrió hace muchos años y vos no lo sabéis. No, pero si lo primero y segundo no. Nosotros, porque somos un poco mayores que vos, podemos. Nosotros estuvimos A la época Pero la cosa no viene de un lado solo. No se castiga al cristiano porque es cristiano nada más. No, el siglo primero sí. Algo tiene que haber. Siglo primero y segundo sí. Ahora vamos a saber que había. Yo creo que Roma tuvo miedo de los cristianos. Cuando el cristiano dice ustedes todos están equivocados y nosotros reaccionamos. No, pero está bien. Con su gran poder, Roma tuvo miedo de los cristianos. Porque no mandándolos así, como los leones, no se doblegaron. El pueblo cristiano crecía en número. Tuvo miedo Roma. Miedo de y los cristianos, al punto que tuvo que aliarse después, se hizo cristiano. Al final, mientras tanto, tuvo temor. Uno de los temores que Justino trata de desterrar es que los cristianos no producían sediciones. Por más que el número de cristianos sea creciente diariamente, eso no significaba que iban a rebelarse contra el imperio. Por eso decía Justino, nosotros somos aliados y somos súbditos del imperio. Ese temor, Justino lo destierra prácticamente, claramente, lo argumenta. No sé si el Senado. Pero igual, pero ojo, si bien crecía el número, para el siglo II no era gran cantidad de cristianos, no existía tanto cristianos como recién se iba a ver en el siglo III y IV. Principio del siglo II todavía el cristianismo está en expansión. Está creciendo, pero no es la mayoría. No, pero los dueños del poder siempre tienen miedo. De las minorías. Y puede ser que la frontera del poder Lo que pasa es que realmente, no el imperio romano